y darles la bienvenida a este foro del Brexit, de los efectos del Brexit en el turismo español. Para iniciar este foro, esta conversación, esta charla, este análisis de la realidad del Brexit, nos acompañan en esta no mesa, pero sí en esta zona, Javier Piñanes, director de la oficina de Londres, consejero, María Méndez, canaria, tinerfeña. De las 7 islas. De las 7 islas. Y Máxima, directora de Promotour, 8 islas. Y directora de Promotour, organismo público del gobierno de Canarias. Y también Raúl, vinculado en la subdirección de la Unión Europea, que nos dará una visión y una perspectiva de la labor que está desarrollando esa Secretaría de Estado en esta materia. Voy a hacer una muy breve introducción a propósito de esta situación. Todos somos conocedores, y si no, pues lo recuerdo, de la labor que desarrolla en este momento el Gobierno de España en materia de Brexit, los planes de contingencia que se están desarrollando, algunos ya han finalizado, que van a concluir, van a desembocar en un Real Decreto Ley en el próximo mes de febrero. Este instrumento prevé digamos que de alguna manera lo que puede suceder en el escenario de que se dé un Brexit duro y las medidas a adoptar en todos los niveles, en todos los ámbitos. Seguro que Raúl puede y va a completar este recorrido inicial que estoy planteando yo a propósito de las medidas de carácter legislativo que se deben aplicar y la coordinación, como no puede ser de otra manera, con la Unión Europea en esta materia. El margen de incertidumbre en este momento es máximo. No sabemos exactamente qué va a suceder, y lo que en un principio se inicia como una aventura del anterior premier británico, ha desembocado, una aventura orientada, y muchos que planteaban como un debilitamiento del proyecto europeo, ha desembocado pues en una implosión del propio Reino Unido, ¿no? Una situación que hoy es incapaz de desatascar, no es capaz de aprobar en su propia Cámara lo que negocia en Europa, y esto evidentemente provoca un colapso para el propio proyecto europeo, para el propio Reino Unido, y que ahora mismo no advertimos una salida más allá de ese plan B que ha articulado May en la próxima semana, que pretende elevarlo también y someterlo a votación. Tengo que decir que esta propuesta del Brexit ha sido la mayor derrota que se ha sufrido en la Cámara. Es decir, ha sido una derrota sin paliativos, y por lo tanto un proyecto político muy agotado. María nos va a ofrecer su perspectiva, su análisis desde el ámbito autonómico, pero también con una visión global de lo que puede suponer, digamos, las consecuencias del turismo británico en un mercado que representa tanto como es el destino Canarias. Y por último, Javier. Tuve la oportunidad de estar con Javier el pasado mes de diciembre en Londres, conocer de primera mano la realidad, la labor que se desarrolla en la oficina, y Javier es un excelente conocedor de la realidad del mercado británico. Sin más, bueno, vamos a establecer inicialmente un orden, posteriormente ya pues entramos en un turno de preguntas y podemos ya establecer, digamos, que otras intervenciones sin seguir necesariamente el orden inicialmente establecido. Sin más, María, te cedo la palabra y bueno, ya nos cuentas un poco tu visión. Gracias. Muchas gracias, director. Gracias por la invitación y, por supuesto, espero estar a la altura, a la altura de esta invitación y del resto de los ponentes. Bueno, pues yo, la verdad, creo que vengo en calidad de damnificada, ¿no? En este huracán, que es el Brexit, bueno, el turismo, España, Canarias, está en el centro, ¿no? Estamos en el centro de... El Brexit yo lo defino como un huracán, ¿no? Es algo que se está moviendo y que no sabemos muy bien hacia dónde va a llegar, pero que esa inclusión nos está afectando ya y desde hace tiempo, ¿no? Y nos afecta, yo hablo de la perspectiva de Canarias, pero entiendo que como comunidad autónoma, como destino turístico, pero yo creo que podría ser extensible al resto de destinos turísticos españoles y a España en su conjunto. Y yo diría que es por 3 razones. Una, por
la dependencia del turismo para España, más del 11% del PIB, pero pensemos que en Canarias el turismo representa, según datos de Impactur, aprovecho de saludar a Soledad que está aquí, que representa más del 35% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, eso es impacto directo e indirecto. No pensemos luego en el resto de efectos inducidos por las rentas que se generan en torno al turismo. O sea, en primer lugar, dependencia del turismo. En segundo lugar, la dependencia del tráfico aéreo, insisto, crucial, importantísimo para todos los destinos turísticos, pero si somos islas, para Canarias, que depende del 100% de la conectividad para el turismo, para el desarrollo turístico, y pensemos que la conectividad es el tráfico aéreo, uno de los sectores más afectados y donde todavía se genera incertidumbre. Nadie va a pensar, nosotros hablábamos, que no va a haber aviones, que no va a haber vuelos entre Reino Unido y Europa, pero es verdad que todos confiamos en que eso va a ocurrir. Hay una propuesta de reglamento que ya establece ciertas circunstancias condicionadas a la reciprocidad y que da un margen de 2 años, pero tráfico aéreo, incertidumbre, conectividad para Canarias 100%, y además ya no estamos hablando de la incertidumbre con Reino Unido, sino incluso la intraeuropea, ¿no? Porque hablamos de que el grupo IAG, Iberia, Express, Vueling, para Canarias, primeras compañías en el tráfico doméstico, también están en el centro de ese huracán. Ahora estaba en una reunión con el equipo de Vueling y ayer con la Asociación de Líneas Aéreas Españolas, y es verdad que dice, no, se solucionará, ¿no? Estamos vendiendo billetes, se solucionará, pero pensemos que la propuesta de reglamento ya dice que se debe mantener la misma capacidad operada en la temporada anterior, y ahora mismo tenemos incremento de plazas a partir de marzo. En fin, dependencia del turismo, dependencia del tráfico aéreo. Otra derivada, a partir de que Reino Unido, si deja de, como todo parece, de formar parte de la Unión Europea, las tasas aeroportuarias aumentarán, porque hay unas tasas aeroportuarias para los vuelos dentro del espacio económico europeo y tasas aeroportuarias mayores, más altas, para vuelos con terceros países. Todos esperamos, y ahí pues lanzo también una solicitud al gobierno español para que también entre todos logremos que, bueno, entiendo que es excesivo, pero que esas tasas con Reino Unido se mantengan en los niveles actuales, porque eso introduciría mayor coste, y nosotros pensamos que el Reino Unido van a seguir viniendo a España, a Canarias, los británicos, por supuesto, ya vinieron antes, venían desde el siglo XVIII y venían antes de que España estuviera en la Unión Europea, pero es verdad que desde 1986 se incrementó exponencialmente la llegada de turistas británicos a España y a Canarias, porque efectivamente van a seguir viniendo, pero va a ser más complicado, menos interesante. Pensemos que el clima, o sea, la meteorología en Reino Unido no va a cambiar, y la costa británica es muy bonita, pero no creo que los británicos se queden allí, ¿no? Pero pensemos que uno de los factores que en nuestras encuestas salen como motivo de elección, en el caso de Canarias, es la relación calidad-precio. Si eso cambia, desde luego dejaremos de ser competitivos y menos interesantes. Y el tercer factor, la dependencia del mercado británico. Primer mercado emisor para Canarias, para España, 18 millones, para Canarias, 5 millones. Una imagen gráfica, 1 de cada 3 turistas en nuestras playas es británico. Así que eso hace que llegan más turistas británicos a Canarias que a países enteros. De los 73 millones de turistas británicos que viajaron al exterior en 2017, llegaron a la cuota de Canarias del 7,1%, más que, por ejemplo, Italia, donde llegaron 4 millones de turistas, o más que a Estados Unidos, 3,6 millones de turistas. Más turistas británicos a Canarias que a países enteros. Egipto y Turquía, 1 millón de turistas británicos en 2017. Eso da cuenta de la relevancia del mercado británico. Y luego, porque son muchos y generan mucho volumen de negocio, ¿no? Los británicos no nos importan. Insisto, seguirán viniendo, pero habrá relación calidad-precio, factores como el roaming, la seguridad social. Nuestros turistas también tienen una cierta edad y efectivamente todas esas cuestiones son importantes, la seguridad social, la sanidad, visados, las tasas aeroportuarias, el incremento de precios que puede hacernos menos competitivos. En Canarias vivimos un proceso, no digo que similar, pero de depreciación de la libra que se está produciendo ahora, más del 20% en 2009, y perdimos casi 1 millón de turistas británicos, la época más oscura
de la historia turística de Canarias. Y en fin, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no queremos volver a revivir esa época. Bueno, esto es un desafío, yo espero que tengo más preguntas que respuestas, por supuesto, y desde luego soy optimista, confío que se llegará a un acuerdo si hay un Brexit, digamos, duro, pero como destino, bueno, pues nosotros estamos preocupados y los operadores, en cierto modo, también, ¿no? Muchas gracias, María, por tu intervención, por dibujar tu preocupación, la visión de una comunidad autónoma en relación a los efectos del Brexit. Javier, ¿cómo se ve desde la oficina de Londres, desde el conocimiento del mercado británico, desde un espectro más amplio, las consecuencias que puede tener una ruptura, una salida dura del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, ¿se me escucha bien? No, ahora mismo no. Pues esto los técnicos me lo tendrán que arreglar. Ahora parece que sí, acércalo un poco ¿Ahora? más. ¿Se escucha bien? Bueno, yo quisiera diferenciar, vamos a hacer dos escenarios distintos, ¿no? Lo que estamos, o lo que hemos vivido desde hace 2 años, desde el referéndum hasta ahora, y lo que pueda ocurrir, ¿no? a partir de ahora. ¿Y se me escucha? No. Bueno, vamos. A mí sí, o es que esto se... ¿Sí? Bueno, sigo. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Decía que a mí me gustaría distinguir un poco lo que hemos experimentado en estos 2 últimos años, y especialmente en el último, desde que bueno, pues se aprobara el referéndum del Brexit, y lo que puede venir a partir de ahora. Y bueno, yo no pretendo tampoco transmitir un mensaje de tranquilidad, por supuesto, porque no son los escenarios más apropiados para llegar a esa conclusión, pero sí de alguna manera rebajar un poco la preocupación que yo sé que existe pues, en el sector y en muchos destinos españoles. Yo estuve aquí el año pasado, también en el mismo foro del Brexit, y aunque parezca sorprendente lo que voy a decir, realmente los efectos más directos que se han producido sobre el turismo español en este último año no han variado absolutamente nada o casi nada. Quiero decir, el efecto ha sido casi exclusivamente el que pudiera derivarse del menor valor de la libra. Y ese efecto incluso yo lo pondría un poco en duda, porque realmente si nos atenemos a que es cierto que ha bajado el número de turistas británicos en 2018, pero sin embargo el gasto turístico global, el gasto por viaje y el gasto por día ha subido. Y no solamente eso, que es algo que a veces no se menciona también, el tipo de turista que nosotros perseguimos desde el Reino Unido, que es un turista, vamos a decir, que se vaya alejando del consumo del producto tradicional, que por supuesto no olvidamos, que es el sol y playa, pero que se está dirigiendo más al de ciudades, arte, cultura, gastronomía, pues está subiendo en comparación con el otro. Y yo creo que eso es un rasgo que tenemos que destacar, porque en definitiva supone mayores ingresos. Y bueno, realmente, ¿por qué han bajado los turistas británicos en este último año? Que yo tampoco veo que sea una bajada dramática, porque estamos hablando en este momento, hasta finales de noviembre, de un escaso 1,90 y pico %, si no me equivoco. Pues yo creo que habría que mirarlo como la confluencia de muchos otros factores que no son necesariamente los del propio Brexit, que insisto, los del Brexit realmente son los que tienen el efecto económico, vamos a decir, de la bajada de la libra, ¿no? Los otros factores donde en fin, hemos tenido que lidiar este año, y que han sido también muy importantes, han sido la vuelta, como sabéis, de otros destinos competidores importantes, que yo creo que eso ha tenido pues, un efecto también significativo. Pero yo creo recordar también que ha habido circunstancias que evidentemente también nos lo han puesto muy difícil. Es decir, 2018, por ejemplo, ha sido el año que ha sufrido el efecto del arrastre de la quiebra de Monarch. Y Monarch, por sí sola, era una compañía que nos traía a España 1.500.000 personas. 1.500.000
de golpe que se perdían, ¿no? Y sin embargo, este año lo vamos a cerrar pues con a lo mejor una pérdida de 400.000 turistas, ¿eh? Que insisto, yo creo que dadas las circunstancias que nos han rodeado, las preocupaciones del Brexit, la caída de la libra, el regreso de competidores, el efecto de la quiebra de Monarch, yo creo que, en fin, podemos estar relativamente satisfechos de cómo ha concluido el año y relativamente tranquilos también. Si a esto le unimos que en el momento actual, por los datos que tenemos de reservas de una compañía especializada con la que trabajamos en Reino Unido y que nos da los datos semana a semana, pues vemos que la temporada de verano está en positivo, con cifras muy altas en algunos destinos españoles, y que incluso la temporada, estaba reciente la de invierno, incluso la temporada de verano, aunque es todavía relativamente pronto porque quedan meses, aunque sabemos que estas semanas también son claves, y nos van dando unas cifras pues relativamente estables, pues algún destino baja, pero por otros muchos suben. Yo creo que en definitiva podemos hablar de que por el momento el mercado británico está sobreviviendo, pero francamente bien, a todo este cúmulo de circunstancias negativas que le han rodeado. E insisto, si nos fijamos en la bajada de turistas, pues también podríamos decir que es verdad, como algunos dicen, que España de alguna manera tomó turistas prestados después de la primavera árabe de otros destinos, pero bueno, efectivamente se ganaron 2 millones de turistas, para que os hagáis una idea, desde finales de 2015 a 2016, pero hemos perdido solo 400.000. Entonces, no quiero decir con eso que se hayan fidelizado nada menos que 1.600.000 turistas, pero sí quiero decir que yo creo que se ha aguantado bastante bien el temporal. Hay datos además muy curiosos. En el pasado mes de noviembre el mercado británico ha crecido hacia España, dentro de una tendencia, bueno, más o menos de pequeñas caídas que había habido en meses anteriores, alguna más fuerte en verano. Eso quiere decir que incluso en meses determinados somos capaces de afrontar la competencia de esos otros países que teóricamente se estarían llevando turistas. Y yo aquí también querría decir otra cosa. Se nos llena la boca diciendo que Turquía, Egipto, se nos están llevando muchísimos turistas. Y hay que diferenciar, porque estos países se nos llevan turistas, pero tienen unas cuotas de mercado muy, muy bajas en comparación con España. España tiene un 40%, por ejemplo, en temporada de invierno. Si crece un 1%, esos son miles y miles de turistas. Si Egipto nos están dando cifras que sube, pues por ejemplo, un 60%, como es el caso en invierno, pero tiene un escaso 0,4% de cuota de mercado, no es tampoco para estar excesivamente preocupado. Grecia, en cambio, pues sí es un país que tiene cuotas de mercado más altas y que está recibiendo pues un aumento importante de turistas, y Turquía es verdad que también está ganando cuota de mercado. Pero insisto, los datos, en ese caso, pues hay que compararlos bien en relación con las cuotas de mercado. Y dicho esto, que es la situación actual, que insisto, yo creo que es pues relativamente buena, ¿no?, dadas las circunstancias. Ahora sí pasamos a lo que nos viene, pues yo creo que hay que diferenciar también distintos escenarios. Si nos encontráramos con que al final de la votación del próximo martes, o de lo que venga después, se respeta de alguna manera o se acuerda seguir, ¿no?, se respetan los términos del acuerdo de salida y la declaración política, nos encontraríamos en un escenario en que se abre un periodo transitorio desde el 30 de marzo de este año hasta finales de diciembre de 2020, es decir, pues unos 18 meses, donde las cosas siguen exactamente igual, porque se tiene que respetar el acervo comunitario. La situación sería exactamente lo mismo desde el punto de vista de conexiones aéreas, no existencia de visados, respeto de la tarjeta sanitaria europea, respeto de la situación en que se encuentran los residentes británicos en España y viceversa, españoles en Reino Unido. O sea, desde ese punto de vista no cambiaría nada, porque realmente además, en fin, tanto Comisión Europea como Reino Unido ya se han encargado de acordar que en ese escenario no se tocaría para nada conexiones, no se tocaría para nada visados, y se procuraría llegar a un tratado, vamos a decir, a un acuerdo aéreo, ¿no? Sin embargo, en el escenario de no acuerdo, aquí ya hay que diferenciar porque hay matices, ¿no? Hay una parte que aporta tranquilidad, esto ya nos lo explicará pues nuestro compañero de exteriores, aporta tranquilidad porque de alguna manera está previsto afrontar esa contingencia
mediante unos periodos cortos, pero que dan cierta tranquilidad. En el caso de conexiones aéreas, pues se va a prever un reglamento que de alguna manera dará 12 meses más pues para seguir una situación similar, insisto, no igual como en el otro escenario de no salida, pero similar. Y también incluso pues otros asuntos importantes, como es el caso de las licencias de seguridad, o sea, todo lo que se refiere a componentes de las aeronaves, etcétera, que es un tema que también pues puede afectar mucho. Se daría otro periodo de 9 meses para las cosas de alguna manera sigan igual o similar. ¿Por qué digo similar? Porque habrá otras cosas, como por ejemplo los movimientos intracomunitarios, que hoy día pues son absolutamente libres bajo un escenario de cielos abiertos, que posiblemente ahí sí que se restringirán. Es decir, las compañías británicas no podrán hacer tan fácilmente como lo hacen ahora pues conexiones intraeuropeas. Ahí van a perder pues parte del mercado y eso es muy importante. Perderán esa licencia comunitaria europea, salvo que pues tengan sede comunitaria o tengan accionariado comunitario. Aquí ya nos encontramos en matices con lo que pueda ocurrir con IAG, con Iberia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estas son un poco las consecuencias que nos pueden, en fin, ahora. Yo creo que en los próximos meses, tanto en uno como en otro escenario, hay mecanismos previstos, aparte de los que ha comentado ya incluso el director, de los que están poniendo en marcha los propios países, en nuestro caso, pues España con el decreto ley, que permitirán de alguna manera estar relativamente tranquilos, insisto, en los próximos meses, en un corto plazo o en un año y pico, en un periodo transitorio más largo, para que se respeten esas conexiones aéreas, esa inexistencia de exigencia de visados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista yo querría transmitir, vamos a decir, una menor preocupación de la que soy consciente que existe, ¿no? Muy bien, Javier, pues no sé si me oyen, ¿sí? ¿Ahora? Muchas gracias por tu intervención y por trasladar la visión desde el Reino Unido. Y pasamos a la intervención de Raúl Fuentes, de la labor no solo, yo le pediría que no solo profundice en la labor que desarrolla la Secretaría de Estado de la Unión Europea, sino, siendo conocedor como es de la política exterior, la labor que desarrolla exteriores, el radio de alcance de un Brexit duro y de las consecuencias que podría dar, digamos, que una mala salida al Reino Unido de la Unión Europea. Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo recojo un poco el mensaje de tranquilidad que ha trasladado Javier hasta cierto punto. En la Administración, pues bueno, tratamos de trasladar tranquilidad porque ¿Alguien está haciendo pruebas? Sí, tratamos y de estamos oyendo. Un mensaje de tranquilidad, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad decirle que tienen ustedes que adaptarse, porque el Brexit viene y el Brexit va a suponer pues un impacto muy importante en lo que es nuestro primer mercado turístico, que es el mercado británico. He visto recientemente un estudio de KPMG que analiza pues el grado de adaptación de los diversos sectores de la empresa española al Brexit. Y bueno, el sector turístico sí se ha adaptado, hay un 20% de empresas que se han adaptado, un 20% que han hecho planes y piensan adaptarse y un 60% que o no se han adaptado o consideran que el Brexit no les va a afectar. Bueno, no necesariamente va a tener que afectar a todas las empresas, pero desde luego afectará a muchas. Dentro de los 10 sectores del estudio, bueno, pues estaba el sector turístico en el número tercero o cuarto, se habían adaptado más transportes, se había adaptado más finanzas, y luego ya, pues sí, venía el sector de los recursos humanos y demás, y el sector turístico. ¿Por qué digo que se tienen que adaptar?
Porque el Brexit, si se da, y a eso me refiero a continuación, va a significar 4 cosas. 1, posiblemente bajada de la libra. 2, posiblemente una contracción de la economía británica, sobre todo si nos vamos a lo que se denomina un Brexit abrupto, o bueno, un Brexit sin acuerdo. 3, va a haber toda una serie de modificaciones regulatorias muy importantes. Por ejemplo, en las cuestiones de protección de datos, en las cuestiones sanitarias, etc. Y hay también un efecto por lo que se refiere a la libre circulación de personas. O sea, esas 4 cosas, si se da un Brexit, van a ocurrir y van a tener, evidentemente, un impacto en los viajes de los británicos hacia nuestro país. Como les decía, ¿se va a dar el Brexit? Bueno, pues como decías antes, director, pues no lo sabemos. Realmente estamos en un momento de incertidumbre máxima. 4 posibilidades. Primero, que haya un acuerdo. El acuerdo supone que May tendría que revertir los 435 votos en contra, obtuvo 435 en contra, 202 a favor. Bueno, pues tiene que revertir esa votación. Bueno, no va a ser fácil. El problema fundamental es que no sabemos, por parte de la Unión Europea, no sabemos qué es lo que May necesitaría para cambiar y para obtener la aprobación del Parlamento. ¿Un Brexit más duro? ¿Un Brexit más blando? No lo sabemos. Lo único que podemos esperar es a ver qué hace la señora May. Segunda posibilidad. Una prórroga de las negociaciones, que se daría por unanimidad de los Estados miembros, que puede ser o una prórroga técnica, pues hasta las elecciones del Parlamento Europeo, o una más larga para dar tiempo a un segundo referéndum o unas segundas elecciones. Y una tercera posibilidad es que May retire directamente la carta de retirada, que él pueda hacerlo, tiene absoluta libertad para hacerlo, y lo único es que tendría que tener, bueno, pues el apoyo interno político para hacerlo. Y hay una última posibilidad en que pueda haber un Brexit sin acuerdo. Evidentemente es la peor posibilidad y es la posibilidad contra la que todos estamos luchando. Todos queremos una salida ordenada, pero la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, pues bueno, está ahí. Esa es la realidad. Un Brexit sin acuerdo, incluso el 29 de marzo del año 2019, dentro de unas semanas. ¿Qué porcentaje de posibilidades hay para un Brexit sin acuerdo? Pues no se lo puedo decir. Lo que les aseguro es que nosotros, desde la Administración, pues lo que trabajamos es para un Brexit ordenado, un Brexit con acuerdo. Y si no se da un Brexit con acuerdo, pues lo que intentamos es establecer unos planes de contingencia que amortigüen las consecuencias del Brexit sin acuerdo. Actualmente y desde hace 3 o 4 meses, realmente los esfuerzos se centran en los planes de contingencia para el Brexit sin acuerdo, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, como en la Administración española. ¿Qué estamos haciendo? En la Unión Europea ha habido diversas comunicaciones, programas y finalmente un paquete de medidas que se circuló el 19 de diciembre, que incluye medidas en materia de visados, exención de visados para los británicos, de visados turísticos. Segundo, transporte aéreo, 2 reglamentos, uno sobre seguridad y otro sobre conectividad aérea, de los que le puedo hablar un poco a continuación. Y luego otros sobre transporte terrestre, aduanas y algunas cuestiones de cambio climático, etc. Ese es el paquete de contingencia de la Comisión, en el ámbito de las competencias institucionalmente transferidas a la Comisión. Pero queda toda una serie de cosas respecto de las que la Comisión no ha regulado.
y respecto de las que la Administración española pues está montando un plan de contingencia, coordinado por el gabinete del presidente del gobierno. Entonces, este plan de contingencia incluye, como decías antes, director, un real decreto que esperamos poder pues adoptar en el curso del mes de febrero. El real decreto se dirige sobre todo, bueno, pues a facilitar la vida de los británicos en España y por reciprocidad de los españoles en el Reino Unido. Condiciones de residencia, asistencia sanitaria, seguridad social, etc. También tiene una serie de disposiciones pues en materia financiera, asegurar que se mantienen los circuitos financieros, etc. Real decreto, por consiguiente, que autoriza al gobierno a adoptar las medidas reglamentarias necesarias para que en el caso de que se dé el Brexit sin acuerdo, pues bueno, se pongan todas las medidas necesarias para que no haya una situación de caos. Segundo elemento, dotaciones presupuestarias y logísticas. El día que se dé el Brexit, los británicos, si se da, los británicos dejan de ser ciudadanos comunitarios. A partir de ese día pasan por el ramal de terceros estados en los aeropuertos españoles. Eso hay que afrontarlo con unos ajustes, porque claro, son 40 millones de vuelos anuales entre el Reino Unido y España, y entonces 40 millones de pasajeros, ¿no? Bueno, eso va a tener un impacto importante y hay que preverlo. También cuestiones, reforzamiento de los mecanismos para el control fitosanitario, etcétera. Reforzamiento de nuestra estructura de consulados en el Reino Unido. Es decir, una serie de medidas prácticas que están en marcha, con unas dotaciones presupuestarias que están identificadas para ponerlas en marcha tan pronto como sea necesario. Y por último, un programa de comunicación al ciudadano, que les invito que consulten en la página web del Palacio de la Moncloa, donde se detalla exactamente qué ocurre en el supuesto de un Brexit duro y qué efectos tiene en cada uno de diferentes... viajar con el coche, bueno, pues todo eso lo encontrarán allí, espero con bastante detalle en esta página coordinada por Presidencia. Muy bien, hola, sí, Raúl, muchísimas gracias por hacer un análisis tan profundo y tan real también de los posibles efectos del Brexit, más allá incluso del ámbito de la Secretaría de la Unión Europea. A partir de este momento, como dije antes, no vamos a seguir un orden establecido en cuanto a las intervenciones, pero sí me gustaría retomar a los ponentes el turno de palabra, tanto a María como a Javier, después de la intervención de Raúl. Javier, a propósito de las acciones que hemos desarrollado hasta ahora desde Tour España, en el Reino Unido, en materia de promoción, en materia de información también, sobre las medidas que se adoptan, la seguridad, en fin, todo lo que ofrece también nuestro país, ¿puedes esbozar de alguna manera lo que se ha llevado a cabo? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, nosotros, lógicamente, en un escenario, sobre todo como el año pasado, en donde todavía había muchas cosas que plantear, lo que hemos intentado es contrarrestar, insisto, los efectos más directos que se habían notado, ¿no?, en lo que es el mercado, desde el punto de vista de la posible pérdida de deseo de viajes por parte de los británicos, pues porque se hubiera depreciado, por ejemplo, la libra, etcétera. Nosotros no llegamos a notar esto, salvo en una leve reducción de las estancias, y entonces lo que hicimos fue realmente pues desarrollar, como no podía ser de otra manera, nuestro plan habitual de promoción anual en lo que es el mercado británico, pero en este caso dirigido de alguna manera pues a que
los turoperadores y los medios de comunicación de alguna manera revelaran continuamente a la clientela que bueno, van a tener una constante bienvenida a nuestro país con independencia de los acontecimientos que se pudieran desarrollar como consecuencia del Brexit y desde luego pues nos hemos puesto a sacar en batería, como ha sido el caso por ejemplo en el último mes, donde hubo un momento en que llegamos a preocuparnos porque os sonará que el 16 de diciembre hubo un artículo del Sunday Times que recogía pues unas teóricas declaraciones del gobierno británico en el sentido de que alertaban a los ciudadanos de que no debían viajar a partir del 29 de marzo, ¿no? Tuvo que salir el ministro británico de Transportes a la palestra desmintiendo eso, diciendo que no era verdad, y nosotros rápidamente también, afortunadamente teníamos previsto para final de año, puesto que ya se estaba de alguna manera pues tensionando bastante las cosas con el Brexit, sacar varias campañas o mini campañas de distinto signo para reforzar todo lo que era la temporada de invierno y con vistas en la temporada de verano. Evidentemente nosotros no podríamos llamar a eso campañas anti-Brexit, pero sí campañas de alguna manera de acogida constante del turista pues en distintos destinos, en distintos productos y por tanto intentando neutralizar los efectos que pudieran derivarse. Luego, para nosotros ha sido absolutamente básico la realización de congresos con los principales consorcios turísticos británicos. Y en el fondo de la realización de esos congresos está el mismo mensaje, ¿no? De decir, señores, nosotros continuamos trabajando con ustedes, esa bienvenida del turista británico la tienen absolutamente asegurada en nuestros destinos y aquí nos tienen acogiéndoles pues reiteradas veces a lo largo del año. Empezamos con APTA, que fue un congreso pues importante que se realizó en Sevilla. Seguimos con otro que es de Elite, ¿no? También de otro grupo estamos hablando de centenares de turoperadores a la vez, ¿no? Yendo a destinos españoles. Continuamos este año 2019 con Advantage Travel, ¿no? Y todo eso en definitiva cubre pues una parte importante del espectro, que es el sector de la turoperación, ¿no? Y de los agentes de viajes. Y yo creo que vamos un poco con una línea en que trabajando con turoperadores, redes sociales, como hemos hecho a final de año, medios de comunicación, pues vamos transmitiendo pues el mensaje que hay que transmitir en estos momentos, porque nosotros, ¿no? Sigan ustedes viajando a España, tengan la tranquilidad de que pueden hacerlo, nuestros destinos, nuestros productos, nuestras infraestructuras continúan funcionando al 100%. Y bueno, pues este mismo mensaje es el que pretendemos trasladar en este año 2019, evidentemente complementándolo ya con todas estas medidas ya concretas que habrá que hacer llegar a la clientela y al sector británicos en cuanto pues salga a la luz el decreto ley y en cuanto se pongan, vamos a decir, o se vayan concretando todas las medidas que vienen en los planes de contingencia. Muy bien. Muy bien, Javier, gracias. María, a propósito del el ámbito autonómico, evidentemente desde la perspectiva promocional, entiendo que en otros espectros, comercial, en fin, también hemos podido seguir en medios como algunas comunidades autónomas se preocupan, indagan, profundizan en la realidad del Brexit también para de alguna manera prepararse en todos los escenarios posibles. Pero en concreto, en el caso de Canarias, ¿en qué medidas han avanzado en materia de promoción o coordinación entre los diferentes cuerpos del Gobierno de Canarias? Bueno, es verdad que en Canarias yo creo que fue la primera comunidad autónoma, digamos que creó una célula específica para seguimiento del Brexit, que interdepartamental, donde por supuesto estaba turismo, pero también estaba economía, agricultura, en fin, por las diferentes derivadas que por supuesto iba a tener este proceso. O sea que desde ese punto de vista hay una coordinación, hay una preocupación, incluso ahora se está trabajando en una estrategia en concreto que por supuesto no puede ser diferente y va a haber de la estrategia nacional y de la europea, porque eso también lo han dejado claro, no hay excepciones, es decir, la Unión Europea, nosotros somos región ultraperiférica, tenemos muchísimas excepciones en la aplicación y la modulación de las políticas comunitarias, pero en este ámbito no. Sí, igual tenemos un poquito avanzado, porque como ya tenemos aduanas con nuestro sistema fiscal y aduanero diferenciado, pues igual en eso tenemos algo de recorrido aprendido, ¿no? Y en el ámbito turístico,
Realmente en la adaptación poco margen, el promocional no ha cambiado. Estoy de acuerdo con Javier, hemos tenido una bajada de turistas británicos en el último año, importante según hay varios factores, pero es verdad que el Brexit influye en la vida de los británicos, y ya solo el efecto de la libra y del encarecimiento de los viajes, ya eso es un efecto directo. Se une con Monarch, si se une además menos conectividad, pues mayor subida de precio. O sea que desde el punto de vista promocional, desde el punto de vista de llegar turistas han bajado, pero es verdad que solemos decir en la casa que los que han vendido gastan más, es decir, hemos quitado los que gastaban menos, o no han vendido los que gastaban menos. Bueno, pues eso desde el punto de vista de volumen de facturación, pues no ha tenido repercusión, pero sí de llegada de turistas. Medidas más a medio plazo, ya desde hace unos años, bueno, pues hemos iniciado una estrategia de diversificación de mercado, bueno, pues a la que le hemos dedicado muchos esfuerzos, incluso un instrumento específico en materia de conectividad, un fondo de desarrollo de nuevas rutas, una ayuda de Estado, además acordada con la Unión Europea, la primera, con las nuevas directrices de ayuda de Estado a la aviación, y que nos ha permitido, en cierto modo, diversificar mercados y tener, digamos, aportes de turistas de países y de ciudades nuevas, pero pensemos que eso, bueno, hemos recibido entre 2010 y 2017 más de 3,4 millones de turistas de no Reino Unido, podemos decir estrategia relativamente exitosa, pero es que en el mismo periodo hemos recibido más 2,2 millones de turistas de Reino Unido. O sea que nuestra dependencia sigue siendo alta pese a todos esos esfuerzos, fondos de vuelos, promoción y un sector turístico canario que ha sabido siempre adaptarse a todos los cambios, un modelo turístico que ha evolucionado siempre, que se adaptará a este cambio, que se adaptará a lo que puede ocurrir, pero que tiene una dependencia bárbara. Pensemos que ni siquiera es igual más, hablo de Canarias, pero es que en Tenerife el 40% de los turistas que vienen es británico, en la isla de Lanzarote el 50% de los turistas que vienen son británicos. O sea que si además ya descendemos a niveles de isla, bueno, pues hay cierta preocupación, pero sí se está trabajando. Digo, desde el punto de vista promocional, nosotros sabemos que no, así lo tenemos además en la encuesta, no es un tema le seguimos gustando a los británicos mucho, es un tema de que el viaje sea más o menos fácil, más o menos caro y que seamos menos competitivos. Muy buena señal lo que dices, que le sigue gustando el destino. Y los datos así lo reflejan, ¿no? 0,9 de crecimiento en número este pasado 2018 y un 3,1 en gasto, ¿no? En el cómputo global, no solo el mercado británico. Ahora sí, abrimos el turno de intervenciones, salvo que Raúl quiera añadir algún aspecto después de las intervenciones. Turnos de palabra que se pueden intervenir, pueden preguntar. ¿Alguna duda que quieran hacer a los ponentes? Ah, perdón, aquí tenemos una. Sí, soy Manuel Pascual, director de Brittany Ferries en España. Estaba leyendo un poco los temas del Brexit, que nosotros nos preocupa, como es lógico. Nosotros tenemos 11 escalas semanales entre Inglaterra y Santander y Bilbao. Movemos unos 300.000 pasajeros al año, británicos, el 90%. Y bueno, sí sé o conozco perfectamente que la preocupación del Brexit es global, pero lo que noto o creo que las instituciones españolas adolecen un poco de conocimiento de lo que supone un Brexit en puertos. En aeropuertos es sencillo, todo el mundo sabemos cómo funciona un aeropuerto, pero en puertos las trabas fitosanitarias son horrorosas y los volúmenes que nos movemos, porque son cargas, son coches, son camiones, hacen que sea mucho más difícil cualquier paso que demos. Y realmente creo que no llegamos a esas fechas de un Brexit duro a tener nada preparado, porque realmente estamos empezando a trabajar en ello. Simplemente quiero dar este punto. Sé que no tiene mucho remedio y no es este el foro posiblemente para hablar de ello, pero nuestros pasajeros son turistas y son 300.000, solo digo eso. Sí, Raúl. Sí, nosotros somos conscientes del problema de los puertos. Le diré más. El paso de Calais es un cuello de botella tremendo, ¿no? Por allí pasan 10 millones de vehículos al año y demás. Entonces, si hay que establecer controles Schengen
a los vehículos que pasan por Calais, eso se va, y lo somos conscientes, ese tráfico se va a desviar hacia Rotterdam y demás, y uno de los problemas que hay es que los puertos tienen regulaciones muy diferentes. Entonces, nosotros sí que le hemos enviado una notificación a los puertos españoles. Efectivamente, Santander, Bilbao tienen un tema especial de tráfico de personas, pero el puerto de Valencia es muy importante por los suministros de Ford y todo eso. Y claro, les estamos diciendo que se tienen que ir preparando, a eso me refería antes, ¿no? Se tienen que ir preparando ya, y bueno, en la medida de lo posible lo tenemos en cierto modo previsto, pero hay que ver un poquito cuál sea lo que ocurre en Calais y cuál sea entonces la distribución general del tráfico en Europa, que no sabemos ahora. Muy bien, contábamos con otra pregunta. Hola, soy Ana Cristina Gonzalo de Tour España. La pregunta es sobre todo para María y para Javier. ¿Nuestros competidores no comunitarios están moviéndose? ¿Tienen algún plan de contingencia para tratar de aprovechar la ocasión que quizás se les presenta en el momento en que sea más difícil potencialmente para los británicos desplazarse al espacio europeo? E incluso, ¿habéis observado, sobre todo Javier, si las autoridades británicas de algún modo puedan estar también favoreciendo otros destinos o incluso los destinos nacionales para el momento en que se plantee que esos millones de turistas británicos puedan verse en mayor dificultad para viajar a España y a otros países del espacio europeo? Sí, bueno, sobre la primera pregunta, realmente los destinos competidores no tienen más aprovechamiento que el que se deriva lógicamente de vamos a decir, de una tensión, ¿no? Como produce lógicamente la incertidumbre de lo que vaya a pasar y sobre todo de lo que es una ventaja competitiva en precios. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de que la suma de dos factores tan importantes como es la caída de la libra, lo cual supone menos dinero en el bolsillo del británico y por tanto una previsible reducción de sus estancias en destinos más consolidados, se complemente con el nivel de precios bajos que ofrecen muchísimos de estos competidores, y entonces es la fórmula perfecta, evidentemente, para que se produzca un desvío significativo de turistas. Es decir, estos países no necesitan en este momento, ni lo están haciendo, en su mayoría, pues ningún plan especial, vamos a decir, que de aprovechamiento de la situación. La situación pues da para lo que da y se deriva casi automáticamente de lo que está sucediendo, ¿no? Pero yo insisto mucho en lo que expliqué antes de las cuotas del mercado y de la necesidad de ver esos incrementos en relación con esas cuotas. También es verdad, y esto no hay que negarlo, que los países competidores lo que están haciendo también es, evidentemente, mejorar sus infraestructuras. Esto ya no necesariamente por el Brexit o para aprovechar la situación, sino porque, bueno, lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Sabemos que países como Turquía pues están situando en un nivel ya de calidad-precio que realmente supone una competencia muy importante. En cuanto a la segunda pregunta, el gobierno británico no está mostrando ningún favoritismo especial pues por desviar corrientes de turistas en ningún otro país. El gobierno británico pues de alguna manera lo que está haciendo, ayer mismo el Foreign Office, pues si no me equivoco, Raúl, pues fue ya de alguna manera advirtiendo a la población de lo que puede venir y que se vayan situando pues en distintos ámbitos en que tendrán que reaccionar, pues por ejemplo duración de pasaportes, necesidad de saber lo que va a pasar con el permiso de conducción, con los seguros cuando viajen, con las mascotas que se llevan a los distintos países. Las autoridades británicas se van metiendo en esos temas. Son los turoperadores, lógicamente, los que sí están más interesados en producir esos desvíos, porque ahí les va el margen de beneficio, sencillamente. Si el margen de beneficio lo tienen más en Egipto, en Turquía o en Grecia, pues van a desviar clientes para allá. Y esa es una amenaza con la que de alguna manera constantemente juegan, ¿no? En su presión a los destinos más consolidados. Pero bueno, ¿Con Brexit o sin Brexit? Con Brexit o sin Brexit. Quiero una práctica... Entonces ya sabemos que también nuestra respuesta es la habitual, no dejarnos tampoco presionar, en fin, por estas situaciones
y bueno, y seguir trabajando en lo nuestro, que es ofrecer pues un destino que tiene todas las posibilidades, que es magnífico en su relación calidad-precio, con un sector profesional excelente y unas infraestructuras y una hospitalidad de la población pues insuperables, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Aquí tenemos otra. Gracias. Buenos días. Me llamo Nigel Aston, secretario general de Eurocitizens, organización que existe para proteger los ciudadanos europeos impactados por Brexit. Mi pregunta esencialmente es para el señor Fuentes. Hay muchos británicos que trabajan en la industria del turismo en España. Estamos muy aliviados por sus palabras sobre los contenidos del decreto real, pero hay muchos ilegales, si puedo usar esta palabra, después del 29 de marzo. Y si no hay acuerdo, ¿cuál será la situación con estas personas? Y supongo muchos trabajan en la industria. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Empezando por el principio, los británicos, a partir de la salida del Reino Unido, se convierten en ciudadanos de un tercer país. Nosotros lo que estamos intentando es establecer unos mecanismos especiales que favorecen a los británicos que tomaron una serie de decisiones vitales contando con que el proyecto europeo no iba a cambiar, creyeron en el proyecto europeo y entonces pues vinieron a vivir a España, y nosotros reconocemos eso y les vamos a dar unas condiciones especiales, unas facilidades para que trasladar su posición de ciudadanos comunitarios a residentes legales en España. Esa es la base de nuestro Real Decreto. Claro, estamos hablando de de ciudadanos comunitarios legalmente registrados. El problema es que si hay algunos que por alguna razón no han querido registrarse, pues claro, se convertirían realmente en personas, entre comillas, ilegales. Es por eso indispensable, y ese es todo el mensaje que trasladamos continuamente, que se registren, y que se registren antes de la fecha de salida, porque si lo hacen así, el simple certificado de registro va a ser, después del Brexit, título suficiente para su residencia legal en España. Si no se registran a esa fecha, bueno, tendrán después que acreditar que vivían en España antes del 29 de marzo, antes de la salida, para tener un certificado de residencia legal. Evidentemente, todos aquellos indocumentados, ilegales, etcétera, pues se verán muy afectados y lo único que desde la Administración podemos decir es que regularicen su situación. Muy bien, Raúl, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues nada, simplemente agradecerles a los ponentes sus intervenciones y a ustedes pues la asistencia a este foro a propósito de los efectos del Brexit en sus diferentes escenarios. Muchísimas gracias, ha sido un placer.